Hola amigos, hoy es 12 de mayo de 2018. Muy bien, voy a trabajar este tema, el de conceptos para analizar la prueba pericial. En nuestra legislación, la Ley 906 del 2004. Esta semana pues estaba prevista la lectura de la sentencia condenatoria en el caso del señor Isidoro por un delito de carácter sexual, pero se aplazó para el 14 de junio, toda vez que no hubo remisión desde la cárcel de Villahermosa, según manifestó el IMPEC. Estaré pendiente a esa fecha y, en lo posible, pues hacer la apelación oralmente. A mí me gusta más que todo hacerla allí mismo, no tomarme los 5 días para hacerlo por escrito, sino que quede de una vez. En todos los casos, en la mayoría de los casos siempre lo hago así. Obviamente que hay que preparar el tema bien. Por eso es que hoy la conferencia que voy a revisar pues está relacionada con este tema, el asunto de la prueba pericial. Para ello tuve la necesidad de revisar en YouTube 2 conferencias que están de una abogada mexicana. Ella responde al nombre de Carmen Vázquez Rojas. Es egresada pues de una facultad de licenciada en México, en una universidad pues, y además de ello maestra de la UNAM, es especializada en la Universidad de Girona. Justamente esta conferencia que ella da data del 20 de enero del 2017 en la Universidad de Girona, Cataluña, España, sobre la prueba pericial en la experiencia de los Estados Unidos. Y también revisé otra conferencia de ellas, que esta es anterior, para el 2006, el 1 y 2 de julio del 2016, una jornada sobre de derecho, pues, chilotas de derecho, dice así, en la que trabaja el tema de la parcialidad de la prueba pericial. Y entonces, adentrándome a este tema, pues encuentro que la conferencista dice pues que nuestra legislación colombiana pues contempla esto que vamos a mirar, estos conceptos o criterios que en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en 1995, a raíz de un caso que se llevó, el caso Dauer, dice pues que se dan unos criterios como son los de refutabilidad, la revisión por pares y o publicación, el asunto del rango de error conocido, y cuarto, la aceptación general de la comunidad experta relevante. 3 asuntos que fueron tratados por la Corte de los Estados Unidos, en este caso que se menciona, porque era contra una farmacéutica, toda vez que el uso de un medicamento había generado unas malformaciones en las personas que lo habían utilizado. Y se llevó pues a este caso a los estrados judiciales en Estados Unidos, y allí entonces se aborda el tema justamente estos criterios, porque no está pues en la legislación de los Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente la conferencista sí advierte que Colombia es una de las que sí lo contempla, y efectivamente cuando reviso la ley 906 pues me encuentro que el artículo 442 y el artículo 417 en materia de las instrucciones para interrogar al perito, por ejemplo, aquí resalto dos numerales sobre los siguientes aspectos. Dice el artículo 417, ahí sí todos pero son los siguientes: el numeral sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación. Se corresponde al artículo 417, numeral 4. Y
El siguiente, sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis relativos al caso, es el numeral siguiente, quinto, para el artículo 417, que dice efectivamente pues que sobre los métodos que empleó en las investigaciones y análisis que se relacionan con el caso. Y además de eso, el 422 contempla nuestra legislación lo siguiente, dice admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel. Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios. Primero, que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a ser verificada. Segundo, que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya recibido la crítica de la comunidad académica. Tercero, que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica científica utilizada en la base de la opinión pericial. Y cuarto, que goce de aceptabilidad en la comunidad académica. O sea que nuestra legislación sí recoge en el orden interno lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos cuando resolvió el caso Daubert en 1995 sobre refutabilidad, revisión por pares y o publicación, el rango de error y el asunto de la aceptación pues de la comunidad. O sea, allí queda legislativamente incorporado en la ley 906 ese aspecto que fuera manejado pues por la Corte de carácter jurisprudencial. Ahora, la conferencista en mención, pues ella sí aborda realmente con una crítica, porque pues ella hizo estudios en la universidad que les mencionaba de España sobre la epistemología en materia pues del análisis de la prueba pericial, y se adentra en un aspecto muy interesante sobre cada uno de estos criterios. Y entonces yo resalto aquí más que todo el asunto del error, el rango de error conocido, porque básicamente pues allí es donde se hace o se concentra, diríamos, más que todo el aspecto para tener en cuenta. Ella dice, por ejemplo, que los expertos nos dicen supuestamente cómo funciona el método, la técnica, cuando los interrogamos, que ellos están empleando. Hasta citan toda la literatura, dice, sobre esa técnica, pero nunca dicen realmente cómo funciona el método, pues casi nunca se han sometido a análisis empíricos, a estudios controlados, los métodos o técnicas utilizadas por los expertos. Si no se han sometido a estos estudios, la comunidad jurídica no puede entonces conocer el rango de error. A partir de los últimos 10 años, los jueces americanos, dice ella, excluyen si no se han demostrado esas pruebas corroboradas o análisis empírico sobre validez y confiabilidad. Y también se refiere pues que efectivamente existen tantos métodos, y mire por ejemplo que sobre el tema de las huellas dactilares, el margen de error también puede ser altísimo. Incluso sobre las pruebas genéticas también, el ADN, pues hay también un margen de error en cierta forma. La judicatura está excluyendo pruebas de cuya calidad no tenemos información. Por ejemplo, entonces en el aspecto de las huellas dactilares, pues se dice que en criminalística que dos huellas, que no existen dos huellas iguales en el mundo, pero sin embargo sobre ese punto pues empíricamente cómo se demuestra esa situación. Lo mismo que la huella dental, la huella dental. Entonces es un aspecto que llama la atención del margen de error frente a esas técnicas. Entonces ahí es donde pues me llama la atención profundamente este aspecto, y dice incluso que hay errores familiares que se presentan frecuentemente, como el asunto de la cadena de custodia, y efectivamente cuando falla la cadena de custodia en nuestra legislación,
pues lo que se quiebra o lo se resquebraja es el asunto de la autenticidad de lo que se está demostrando en el juicio oral, porque pues la cadena de custodia es el medio que pues, se garantiza, diríamoslo así, cuando ese elemento de prueba llega al juicio oral y quien pretende demostrar que eso que dice que es llega al juicio, pues efectivamente lo que daría lugar a garantizarlo sería entonces la cadena de custodia. Pero cuando falla la cadena de custodia, pues entonces ahora la Corte Suprema de Justicia pues ha ido más allá y está diciendo que se puede probar de otra manera, por ejemplo con testimonios, en relación por ejemplo con las armas de fuego. Si aquellas se deben de sujetar esos elementos de prueba en cadena de custodia, se exigen con más responsabilidad por el ente acusador respecto a asuntos donde puede haber alteración. Dígase usted de fluidos corporales o en prendas de vestir se encuentran en la escena del delito, y entonces la Corte ha dicho que en esos asuntos sí debe demostrarse. Para cada situación tiene que llegarse a acreditar al juicio oral incluso, porque todo está dentro del contexto. Si se encuentra una huella de dactilar en la escena del delito o una mancha de sangre en la cual pues se quiera llegar a inferir responsabilidad del acusado, pues para ello entonces tiene que acreditarse en juicio oral con el debido perito para cada uno de ellos. Por ejemplo, del policía judicial que encontró en la escena del delito esa mancha de sangre. Irá también el perito experto para decir que esa sangre corresponde a sangre humana y no a esa animal. Y otro experto también, también para indicar que esa sangre corresponde o le pertenecía a la víctima y que fue hallada, por ejemplo, en la prenda de vestir del victimario. Todo eso entonces plantea de que, miren ustedes que el asunto de la cadena de custodia es muy importante, y si se falla en cadena de custodia, pues falla en la cuestión de la autenticidad. Tendría que entrar por otros medios probatorios dentro de esa libertad de que nos indica el artículo 373 para demostrar que quien lleva al juicio oral lo que diga que es, pues efectivamente es eso y no es otra cosa. Interesante entonces el asunto, pero mire, vamos un poco a adentrarnos, quizás esto necesita hacerlo en varias sesiones. La importancia de esto de la prueba pericial es trascendental, y ahora me voy a enfocar en un asunto aquí que quiero consensuarlos con ustedes en la parte académica, y es el siguiente: lo que está pasando en relación con los casos de delitos sexuales. Porque lo hago atendiendo a que empíricamente he tenido 3 casos puntuales. Uno, el caso Isidoro, que está público, porque pues es en ley 906. Sin embargo, tengo otros 2 casos acá en adolescencia, y eso sí pues hay que obviamente reservar los nombres de las personas que están allí como víctimas, y también pues como victimario, porque es dentro de la jurisdicción de menores, y pues la ley 1096 tiene esa exigencia especial, la 1098 del 2006. Bien, y para ello entonces voy a tratar de clasificar las cuestiones, porque es que en esencia me estoy refiriendo, de entrada lo voy a decir, en relación con lo que dice el perito, el psicólogo forense que hace esa evaluación psicológica, que pertenece al Instituto de Medicina Legal, y ese otro policía judicial que trabaja allí en Caibas, que le hace la entrevista al niño o a la niña víctima, y que firma ese informe, que no es un informe pericial como sí lo es el otro, el del Instituto de Medicina Legal. Ese informe que lo firma ese policía judicial
que además de ello dice que es psicólogo. Entonces, miren que está sujeto según a diferentes protocolos, porque uno es el que hace el Instituto de Medicina Legal y otros son los que hacen, en este caso me encuentro yo que los del CAIBAS están sujetos al protocolo de SATAC y el paso a paso. Entonces vamos a mirar allí de pronto unas respuestas que he encontrado en mis contrainterrogatorios atacando esos peritos, porque pues como en estos casos de delito sexual ya está haciendo tránsito de que está haciendo tránsito de que esos peritos que van a rendir esa declaración al juicio oral, entonces se le da un pleno valor, un absoluto valor, cuando pueden existir fallas como seres humanos que realizan ese tipo de entrevistas. Y miramos a ver entonces puntualmente lo que me he encontrado yo en el caso personal de los 3 casos que he llevado. Y esto viene pues en colación con lo que está diciendo Carmen, la abogada mexicana especializada que tiene un libro de la prueba científica a la prueba pericial, que es interesante y que los invito a ustedes a que vean en YouTube. Están esas 2 conferencias, entre otras, muchas más que aparecen allí, pero para que ustedes revisen y se den cuenta entonces de la situación que se están presentando, y que esto es mejor pues dentro de la parte académica manejarla, consensuarla, socializarla, para que cuando usted llegue al juicio oral maneje el contrainterrogatorio, que ese es el sistema que tenemos nosotros como herramienta jurídica para pues refutar esa declaración como perito que está rindiendo en el juicio oral. Bueno, miremos lo siguiente entonces. Tengo el caso Isidoro, que lo menciono. Tengo el caso y los otros 2 casos en menores. Y entonces, acá en el caso Isidoro, pues está el informe del investigador de campo que lo realizó, que fue del policía judicial que hizo la entrevista. Lo firma pues una policía judicial, servidor de policía judicial que es psicólogo. Y también entonces está el informe pericial de niños y niñas que hace la psicóloga forense, que es una profesional universitario que es psicóloga forense de medicina legal y que se sujeta entonces a ese protocolo que ellos llevan allá para esas entrevistas psicológicas. Esencialmente entonces son estos. Y también para los otros 2 casos pues es lo mismo. El que rinde el policía judicial, investigador de campo de CAIBAS, el que hace la entrevista de acuerdo al protocolo de SATAC, y hay otro protocolo que voy a referirme a él, porque ese policía judicial vino y dijo que no utilizó el protocolo de SATAC sino el de paso a paso, y para él eso pues es una verdad absoluta de lo que encuentra según él, y vamos a mirar eso. Entonces, antes que todo, pues es importante indicar que el asunto de los peritos, pues tenemos los peritos imparciales, que son los que señala pues el artículo 406. Porque aquí hay otro fenómeno que me he encontrado yo empíricamente en las audiencias, sobre todo cuando quiero revisar el tema o les interrogo sobre el tema de las credenciales. El 406 dice que el servicio de peritos se prestará por los expertos de la Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, entidades públicas o privadas y particulares especializados en la materia de que se trate. Y el artículo 412
lo refiero aquí como el perito parcial. El uno es un perito imparcial, el otro imparcial porque es el que pertenece a estas entidades del Estado y que son los que usualmente escogen o dentro de esa terna que llegan y le toca hacer el informe a ese que esté de turno, tanto el de Caibas como el del Instituto de Medicina Legal, pero ellos cumplen entonces administrativamente unas exigencias credenciales para poder llegar a ese cargo, que nunca las conocemos en el juicio oral. Y entonces, mientras que para el perito parcial, que es el artículo 412, dice lo siguiente: las partes solicitarán, el 413, las partes podrán presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación que acrediten la idoneidad del perito. Entonces, el uno del perito imparcial, y la crítica que hace también aquí la conferencista Carmen Vázquez les decía, sobre todo en el tema sobre la imparcialidad pericial, esa conferencia del 1 y 2 de julio del 2016, y entonces se tiene el asunto de que el perito oficial aparece de la lista disponibles, y eso pasa también en México. Se cumplen con unos requisitos administrativos, y se sienta entonces el testigo allí, y lo primero pues que hace el fiscal es acreditarlo. Entonces, ¿cuál es su profesión? ¿Cuántos estudios ha realizado? Y se desplayan diciéndole pues que han hecho cualquier cantidad de cursos habidos y por haber. Pero a uno, ¿quién le da constancia de que realmente eso sea cierto? Lo suponemos. Pero es que recuerden, mis queridos amigos, que recientemente encontraron un psiquiatra que trabajó en medicina legal en Bogotá, que era un psiquiatra falso. Durante 20 años estuvo haciendo dictámenes periciales y después se dieron cuenta de que era un falso psiquiatra. Y entonces, cuando les pregunto, en el contrainterrogatorio les digo, bueno, efectivamente, a esta clase de peritos, les digo, bueno, el perito oficial, tanto el de Caibas como el de medicina legal. Y usted entonces le entregó, acreditó de qué manera esos estudios. Objeción, le objetan a uno el fiscal, que no sé qué, que es administrativo, bueno. Pero ¿quién realmente a uno realmente nos certifica que ese señor está diciendo la verdad de eso? Que ha hecho toda esa clase de estudios. Y entonces me encuentro con un funcionario del CTI que trabaja en Caibas. ¿Cuántos años de experiencia tiene? 12 años. ¿Y cuántos entrevistas ha realizado? 1.300, 1.400 o 1.000. Oh, caramba, pues uno dice, bueno, pues este tiene una experiencia pues única. ¿Y qué margen de error? Rango de error, ninguno. Todos perfectos. Digo, carajo. Digo, bueno, pero entonces ya empieza uno a darse cuenta de que la prepotencia del quien está ahí le está sacando pecho, porque esa no es, por decirlo de otra manera, sino como son las cosas. Y empiezan entonces el fiscal a decir, bueno, la experiencia, cuántos informes ha realizado, todo esto que ahí indica el artículo, en cierta forma el artículo 417, cuando empieza, pues cuando se le dice sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico sobre la ciencia, sobre los antecedentes que acrediten el uso de instrumentos, sobre los antecedentes del conocimiento práctico en la ciencia técnica, sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los que se fundamentan sus verificaciones, sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis, sobre si en sus exámenes o verificaciones utiliza técnicas de, oiga esto importante, orientación, probabilidad o de certeza, una cuestión que la pasamos desapercibida. Yo me acuerdo de este punto
porque cuando, por ejemplo, era funcionario, se enviaba entonces a medicina legal los proyectiles que se recuperaban en el osiso para que se estableciera pues el respectivo examen balístico. Y entonces le enviaban a uno la respuesta diciéndose que para ese examen se había utilizado una prueba de orientación. Y para esa prueba de orientación entonces se utilizó la sangre que se encontró como residuos en el disparo de esa arma de fuego, sin que quedara entonces para que se hiciera el examen posterior, el de probabilidad o y menos el de certeza. Entonces con eso quedaba allí, o por lo menos le decían a uno, no es que se utilizó la técnica de orientación, en este caso los residuos de sangre, y son sangre humana. No, para que se estableciera certeza de si esa sangre era realmente de la víctima, pues es un asunto muy diferente. Simplemente sí correspondía a sangre humana. Efectivamente, eso lo encontraba yo en esos dictámenes. Además, pues de que el balístico le decía a uno pues que en la necropsia médico-legal se recuperó un proyectil, y ese proyectil se envía entonces para que se haga los estudios de balística correspondiente con un arma que esté incriminada, para establecer entonces similitud en el rayado que se encuentra en el proyectil, si es que le quedó, para poder cotejar y entonces decir sí, corresponde al arma incriminada. En fin, esto entonces se debe abordar en ese interrogatorio. Y cuando nos toca el contrainterrogatorio, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque entonces empezamos pues a tratar de auscultar todo este asunto, esencialmente sobre esto de los principios científicos técnicos en que se fundamenta sus verificaciones o análisis o grado de aceptación. Y miren esto entonces. En uno de los casos del menor, va el funcionario del policía judicial, psicólogo de profesión. Y entonces, mire el tipo de respuestas que encuentra a las preguntas del fiscal. Entonces, los parámetros que utilizo, bueno, la experiencia, ya pasamos por la experiencia, por los títulos, por los créditos y toda la cosa. Experiencia y cuántas entrevistas ha hecho. ¿Qué parámetros utilizó? Fundamentos de verificaciones o análisis. Son los métodos empleados. Protocolos internacional de SATAC, el de Michigan o el de paso a paso. Existen esos. Abordó el de paso a paso en este caso. Abordaje nacional del protocolo nacional minimizando la revictimización, potencializando el recuerdo. Y entonces el objeto, ¿cuál es el objeto? Sacando la conclusión que ese testimonio obtenido es un hecho real vivido en la realidad. No solo el testimonio, sino según las circunstancias, la denuncia de otros profesionales con los demás que en el contexto de lo que le presentó, porque le mandan entonces todo el paquete para que haga esa entrevista. Y entonces, ¿cuál utilizó? El qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y entonces eso finalmente concluye para decirle en el estrado judicial, sin ningún reparo, saco la conclusión que lo vivido es una realidad, por lo que las observé y escuché en la forma de que bajaba el tono de su mirada, el tono de voz, lo que narraba sobre la agresión recibida, total coincidencia verbal y paraverbal, conexión con la realidad. Saco la conclusión que es un hecho real vivido por el joven. Y con eso entonces le pegan a uno la sentencia condenatoria. Por favor, y estoy hablando es el del CAIBAS. Y mencionar el del Instituto de Medicina Legal, que ahora vamos a ver, el de psicólogo forense, un psicólogo que me encuentro yo con una situación bien particular en el caso Isidoro, que ese va a ser el objeto de ataque también en la apelación. Bien, entonces, en este caso le pregunto yo en el contrainterrogatorio, bueno, ¿y usted por qué utilizó usualmente usan el de SATAC, porque entonces ahora usted se viene con el de paso a paso, ese del cómo, el qué, el cómo, cuándo y dónde? No. Para él ese sistema es el más ajustado, que para él es la técnica mejor. Y bueno, en fin, dio sus explicaciones allí sobre eso.
Le pregunto en el contrainterrogatorio, ¿y el margen de error? Ninguno. O sea, que los 1000 y pico, los 1300 que ha hecho, todos han quedado pues perfectos. Qué prepotencia. Bueno, es tema de análisis y uno dice, bueno, pero le pregunto, suelta la pregunta, pero usted no tuvo presencia en el lugar de los hechos, usted no le consta nada de lo que le está diciendo, ¿verdad? Problema. Entonces, es un testigo de referencia, porque le está contando allí. Y bueno, la Corte Suprema sí dijo, yo les mencioné a ustedes la sentencia esa de la Corte Suprema de Justicia, a ver si la encuentro por aquí a la mano, que dice que la prueba es apta. Prueba, sí, véala, aquí la tengo. Radicado 46887 del 22 de febrero del 2017, con ponencia del magistrado Luis Alberto Hernández Barbosa. Prueba pericial es prueba directa apta. No hay duda entonces que se tiene como prueba directa no solo la opinión pericial, sino el relato de los hechos efectuados por la víctima a los expertos. Claramente se refirió en la última de las decisiones citadas, también en el auto del 2 de junio del 2014 dentro del radicado 43555. Dice, se subraya la especial mención de varios precedentes de la misma corporación para decidir este asunto, que lo dicho por las niñas o niños víctimas de delitos sexuales ante profesionales que los valoran resulta prueba directa apta para arribar al conocimiento de los hechos constitutivos de delito y la responsabilidad del acusado. Y vuelve y se cita otra sentencia de allí. Por acá tengo el 43555, el 2 de febrero, esa es de Patricia Salazar. Dice, la Corte tiene ya definido que los relatos sobre los hechos aportados al juicio por los peritos no constituyen prueba de referencia, pues sus experticias introducidos juntos con sus declaraciones dan cuenta de lo narrado directo por la víctima a ellos. Así en el radicado 29609 por allá del 2008 y otro 40478 del 2015. Dice pues que no suscita discusión que esa especie de medios de prueba, o sea la pericial, en tratándose de delitos sexuales como el que es objeto de debate en este asunto, en los que suele ser víctima o menor de edad, han recibido un tratamiento especial en la jurisprudencia de la sala, como ya se ha considerado que la narración del suceso investigado hecha por el presunto afectado, el experto, es, entre comillas, de recibo con valor demostrativo directo y no de mera referencia como componente esencial de las mismas experticias. Sin embargo, uno se encuentra pues con situaciones disímiles, como esta que le mencionaba yo, del Tribunal Superior de Cali, el radicado es 76001 6679 2012 02604. Yo a ustedes por ahí se las envié, algunos del 8 de marzo del 2016, y es ponente de la doctora Socorro Mora Insuasti, magistrada. Hace ponencia con otros dos magistrados, creo que es Leonmar Benjamín Muñoz, ¿sí? Y Roberto Felipe Muñoz Ortiz. Y en un caso donde un juzgado aquí de Cali, el 21 de conocimiento, condena a un señor por actos sexuales, esa la menor no va a juicio oral, no la llevan a cámara Gesell, condena entonces con base en lo que dijeron la mamá como de referencia y lo que dicen los peritos y el de Caibas, el policía judicial. Y entonces después el tribunal reversa, echa para atrás esa condena y dice así: y es que no puede olvidarse que es el mismo legislador quien prevé que no es posible edificar un fallo de condena con base en pruebas que no son directas, en la modalidad de testimonio de oídas, ya que, como se ha dicho, los profesionales de la medicina que rindieron su testimonio tienen la calidad de testigos directos de las experticias realizadas y las conclusiones que efectuaron, pero no les consta de forma directa lo relatado por el menor, al igual que a la madre de la niña, a quien tampoco le consta si los hechos sucedieron o no, precisamente por cuanto no los presenció. Y entonces tenemos aquí una confusión y la tremenda. ¿Qué hacer entonces si la Corte Suprema de Justicia, sobre todas las decisiones de la doctora Patricia Salazar Cuellar, partiendo de ese margen a partir de la ley 1652 del 12 de julio del 2013, esas decisiones antes y las posteriores a ellas, porque como se introduce ese asunto del 438, el literal E, que dice que entrarán como prueba de referencia, dice acá, 438 dice, literal E, adicionado por la 1652 del 2013,
que esa es admisión excepcional de prueba de referencia, cuando es menor de 18 años y víctima de delitos contra la libertad sexual. Y justamente entonces es la magistrada Patricia Salazar, pues que le decía por ahí en una de esas decisiones, creo que, sí, es la 44056 del 28 de octubre del 2015, en la que se debe indicar en la audiencia preparatoria entonces que esas declaraciones rendidas antes del juicio oral por menores o niñas víctimas deben de ser allí anunciadas como tal para que entren al juicio oral, así vaya a declarar o no a la Cámara Gesell. Entonces, para que entren entonces a estimarse como prueba de referencia. Por eso es que entonces los fiscales hoy en día pues deben tener precaución de decir si van a entrar como prueba de referencia, si las va a citar en la preparatoria como prueba de referencia esas declaraciones realizadas por los menores por los niños o niñas víctimas de delitos sexuales, para que sean valoradas como prueba de referencia ya entonces en el contexto dentro del juicio oral. ¿Y qué hacemos entonces con esos peritos en esas condiciones? Miren, el otro tema que me parece interesante, y este lo abordo con base en esa conferencia de Carmen Vázquez Rojas, de julio del 2016, sobre la imparcialidad pericial. Entonces aborda un tema allí, un punto en el que dice sobre la imparcialidad o la parcialidad cognitiva, es decir, conocer los hechos del caso para poder rendir ese dictamen pericial, y entonces se encuentra con dos situaciones: la información deficiente, parcial, basada, es un punto relevante, esa información que le da ese entrevistado al perito de manera deficiente. Y dos, y otro asunto es el de aparición. Este se divide en dos, sobre la información deficiente. La primera, la información que tiene el experto, y dos, la aparición de nueva información. Ahí está el punto. ¿Por qué razón? Porque, a ver, antes de adentrarnos, me llamó la atención en el caso de la declaración del policía, del funcionario del CTI, que es psicólogo, que hace esa entrevista. Ese informe que rinde allí no tiene las condiciones del artículo 415. Hago aquí la precisión sobre eso, que no es informe de base de opinión pericial. Esa entrevista como tal es un informe que hace técnico, y que se hace referencia al artículo 209. El artículo 209 dice esto. El informe de investigador de campo, ese que rinde esa entrevista, ya sea el protocolo de SATA o el protocolo, el de Michigan o el de paso a paso, como le quieran llamar, se refiere a ese informe del 209, y es un informe de investigador de campo, artículo 209, que no lo es y no puede confundirse con el 415, que es el informe de base de opinión pericial. El 415 de la base de opinión pericial es el que rinde ya el perito de allí, de medicina legal, psicólogo forense, que es el que está haciendo la evaluación, o el médico legista que hace la evaluación física. Y que incluso esos informes de base de opinión pericial sirven es para refrescar memoria y impugnar credibilidad. ¿Por qué dejan que se entre como prueba documental al final? Porque al final el fiscal dice, bueno, y yo solicito que entonces se tenga como prueba documental. Pero si ya el testigo perito dijo todo lo que tenía que decir en relación con ese punto, y si no refrescó memoria, porque a veces pasa aquí cosas increíbles, donde hasta dan lectura completamente a ese documento de base pericial, porque el fiscal se le olvida presentar las bases y de preguntarle al perito, decirle, bueno, si él recuerda si rindió un informe al respecto, y que hable y pregúntele sobre él. Si no lo recuerda, entonces pásese el informe para que refresque memoria, y ahí sí pregúntele todo lo que quiera. Y ya la contraparte, podemos impugnar la credibilidad con ese mismo informe de base pericial, porque de pronto ahí se resulta diciendo una cosa que no la dijo en el informe. Entonces sería la técnica, pero resulta de que al final de ese interrogatorio, entonces, tanto en el caso de Caibas, el del policía, el del CTI que hizo esa entrevista, quieren al final, como en este caso del informe de base de opinión pericial, que entre como prueba documental.
Incluso, pues les insisto, algunos jueces permiten que lea todo el documento. Caramba, ¿para qué va a leer todo ese documento? Pues si lo va a dejar entrar, ¿para qué se lo pone a leer? Sencillamente, entonces, al finalizar, diga, bueno, listo, si el fiscal le pide que se acepte ese documento, pues que lo permita como prueba número tal, le dicen a uno. Qué error tan grave que se cometen esos temas. Y entonces, y si siguen ahí dándose, porque un juez de aquí y otro juez diferente, cada uno parece que tuviera su propio código, lo maneja a manera que se le dé la gana. No siguen los parámetros señalados por la Corte Suprema de Justicia como doctrina probable. No siguen esa doctrina probable, esa jurisprudencia, los precedentes. La verdad es esa. Y ahora dígame usted, hace 10 años era peor. Si no, cada uno tenía su propio código. No había jurisprudencia. Por lo menos hoy, a más de una década, ya tenemos con qué respaldarnos. Muy bien, entonces miren esto. Información deficiente que le rinde a ese perito o información nueva. Y es el caso de Isidoro. El caso de Isidoro, cuando se sienta al estrado judicial, la universitaria, profesional universitario, no doy nombres mejor, no demos nombres aquí, se sienta allí la psicóloga de allá de medicina legal. Y a problema que tiene uno entonces cuando hace los contrainterrogatorios, sobre todo en esos asuntos donde esa víctima ha tenido episodios diferentes con personas diferentes. Es el caso que se presentó aquí. Y el caso más complicado es porque reentró a cámara Gesell la menor y le contesta las preguntas a la fiscalía y resulta de que la defensora de familia, debido a que entró en shock la menor, le solicita a la judicatura que permita que se retire y lo hacen, sin ejercer la defensa el derecho de contradicción y de confrontación. ¿Qué valor tendrá en esas condiciones? Y esa es la pregunta que hacía antes. ¿O qué pasa entonces cuando no comparece al menor, o no lo llevan a juicio oral? O cuando lo llevan y se queda callado y no responde. O cuando dice lo contrario. O cuando se echa para atrás. Bueno, ¿qué problema hay con ese asunto, no? El siguiente es el asunto. Resulta de que la menor, pues según lo que le ha dicho al CTI, a la Policía Judicial que rinde el informe, la que hizo la entrevista del protocolo de SATAC, porque ahí se ciñe al protocolo de SATAC, no al otro que le mencioné ahora, que el de paso a paso, sino el de SATAC. Y entonces dice siempre que eso había sucedido una sola vez, un tocamiento en una sola ocasión. Y cuando le dice entonces en la entrevista, le dice que eso había ocurrido no solo una vez, sino 2 o 3 veces desde que tenía 9 hasta los 11. Algo novedoso que ni siquiera se lo dijo al policía judicial, el que rinde el informe, del psicólogo de Caivas, que hizo la entrevista, no lo dijo al médico legista, que le dijo siempre de un tocamiento, y aparece en toda la entrevista a la psicóloga diciéndole ya que es 2 o 3 veces, de entre los 9 y los 11 años. Una situación novedosa. Pero como resulta de que en este caso esa psicóloga forense llega uno hasta la preparatoria incluso, y todavía no está el resultado del informe de base de opinión pericial, y como dice la norma que 5 días antes de que entre a declarar es que le dan hasta traslado a uno. ¿Qué hacer entonces nosotros cuando se aparece un hecho novedoso? Pues entonces dice, nada se puede hacer ya probatoriamente. Entonces, ¿qué hago? El ejercicio del contrainterrogatorio. Entonces, señora psicólogo forense, ¿por qué razón entonces le llama a usted la atención si dentro del contexto de lo que usted revisó, es decir, usted tuvo el documento en sus manos de la entrevista que le hizo el informe del psicólogo del SATAC, usted también tuvo la denuncia que le presentó la anamnesis, lo que dijo en la anamnesis del médico que le hizo la revisión, y ahora usted tiene esta situación que no le parece novedosa? Entonces, ¿usted qué explicación tiene para dar a esa situación?
Es decir, ¿usted qué explicación tiene para dar si les dijo a todos los anteriores les ha dicho que un solo vez y en esta ocasión le aparece diciendo que 2 o 3 veces entre 9? No, se quedan cortos en la respuesta, no le quieren, se le objetan a uno. Cuando le hago el interrogatorio sobre el tema de si hubo otro episodio de carácter sexual antes con una persona diferente y cómo eso mancilla en su parte psicoafectiva, ¿cómo entonces va a sacar una conclusión ahora en ese dictamen a decir que todo, a las preguntas que le hace el fiscal y que deja allí rendido en ese informe de que, como dicen ellos así, en estos términos más bien, lo anterior es asociado a una afectación psicoemocional relacionada con los hechos que son materia de investigación? Pero es decir, le eluden, le dicen, no, esto es de esto, pero yo no tengo nada que ver con eso de allá. Y así aparece en la nota al margen, dice así: las conclusiones que se formulan en el presente informe son el resultado del estudio pericial del caso que nos ocupa. Se refiere únicamente a la situación que existía en el momento de practicarse el estudio y por ello los resultados no pueden extrapolarse a otras circunstancias o condiciones ambientales. Por esta razón, en caso de producirse variación sustancial o modificación de tales circunstancias, convendría una nueva evaluación. Me jodió que cuando le hago la pregunta, entonces, no, pero mire, es que lo que le está diciendo. Y miren esta otra situación entonces. Cuando le hago el contrainterrogatorio, porque es que ella, la psicóloga, dice lo siguiente: dice, hace la entrevista, dicen, conclusiones, no es posible cualificar el relato de la examinada por ausencia de elementos en el discurso de la examinada. Es importante informar que la voz explorada al momento de dar cuenta de los hechos en cuestión se torna evitativa, ansiosa y triste, evidenciando malestar psicoemocional asociado a los hechos en cuestión. Entonces, ¿cómo rayos? Yo me hago esta pregunta, entonces, ¿cómo hace un informe si tiene una deficiente información de parte de la entrevistada? A eso es que se refiere la conferencista. Información deficiente. Entonces, ¿cómo se atreven a sacar conclusiones si lo que le está diciendo es sesgado o no está completo? Es muy difícil uno sacar unas conclusiones en esas condiciones. Ahí es donde viene la crítica sustancial y ejercer el derecho de confrontación y de contrainterrogatorio, tratando de refutar todo esto que dijo la perito. Esas entonces son situaciones que se presentan en la casuística. Mire, diferentes entonces. Situaciones novedosas, situaciones deficientes. ¿Cómo entonces se atreven a dar esas clases de informes? ¿Y cómo la defensa va a contraatacar eso? No le queda a uno sino el camino del contrainterrogatorio. Y cuando hacemos el contrainterrogatorio, entonces las objeciones por parte de la Fiscalía, ya sea porque no fue objeto de que no lo ha respondido, porque eso no fue porque no es lo que se investiga, bueno, cualquier cosa de esas, y ahí entonces empezamos a tener problemas con ese asunto. No es nada fácil, esa es la realidad, pero yo pienso que con estos 3 casos en asunto casuístico, pienso yo que el manejo de esto de análisis de la prueba pericial en Colombia tiene una especial relevancia. Como es novedoso, pues la verdad es que la documentación que tenemos o la literatura que tenemos sobre este punto, pues apenas se está gestando. Pero es importante hacer un paralelo, y para eso entonces me basé en esas 2 conferencias de la abogada, de esta Carmen, la doctora Carmen Vázquez, interesante, y pues a darme la tarea de pronto de conseguir esa literatura, el libro de la prueba científica a la prueba pericial, pero que es otro tema que también tenemos que manejar. ¿Por qué razón? Porque es que ahora sobre este asunto de la cuestión de las publicaciones científicas y de la prueba Nobel, antes de hacer este audioconferencia, pues como el caso que ella menciona sobre la prueba pericial en Estados Unidos fue el caso Dauer, que en 1995 pues diera lugar a estos criterios. Se trataba entonces de el uso de un medicamento
que produjo unas malformaciones congénitas. Y el caso Dauer pues trató de demostrar eso en los estrados judiciales, y ahí es donde surge entonces esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Era el uso de un medicamento, el Dendetil, fármaco Dendetil, por eso se demandó el caso Dauer versus Meldoc Farmacéuticas, ¿no? Y entonces se da un asunto teratógeno, que es pues se refiere al producto medicamento que administrado a una mujer o a un animal en estado de gestación pueden ocasionar malformaciones en el feto. Sin embargo, ahora sobre el asunto para irme a revisar este tema, coger el asunto del papiloma humano. Pues como recientemente, hace 2 o 3 días, se dijo que esa vacuna no produce lesiones cancerígenas en quienes las están usando, ahora cobra pues mayor vigencia revisar este tema de la prueba pericial. ¿Qué tal una demanda, por ejemplo, que se pueda suscitar contra estos laboratorios que son los que comercializan estas vacunas? Las vacunas son el Gardasil y el otro es el Cervarix, que son dos vacunas para combatir pues que ataca el papiloma humano, sobre todo que se gesta por el VPH, el 6 y el 11, que generan pues cáncer cervical, en mujeres que tienen contacto de carácter sexual, y también el Cervarix, que ataca o impide pues en el VPH 16 y 18, que es el que generan pues infecciones cáncer cervical. Y en las mujeres que no tienen aún relaciones sexuales de tipo sexuales, pues se recomienda entonces el uso de estas vacunas, mujeres entre 11, ya desde los 11 y aún desde los 9 años. Y entonces se dice aquí en la literatura, en las publicaciones que se tienen, refiriéndome a ese tema, las publicaciones, y se ha recibido la crítica en la comunidad. Dice, la efectividad real de las vacunas para reducir las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino es aún desconocida. Las actuales vacunas no protegen frente a todos los serotipos de VPH, que causan cáncer cervical. Es importante que las mujeres sigan con las pruebas de citología y Papá Nicolau, incluso después de haber recibido la vacuna. La vacuna también se puede aplicar en niños de 9 a 15 años, que ayudan a proteger ciertos cánceres y precánceres anales, así como para prevenir las arrugas anales y genitales. El caso es que ahora aparece diciendo entonces los comunicados a nivel nacional mundial de que pues las vacunas no producen pues o no generan lesiones cancerígenas a quienes se las aplica, sobre todo previniendo esas situaciones a quienes aún no tienen relaciones de tipo sexual, niñas, y los niños también pues hasta ahí se dice que se aplica. Pero miren ustedes entonces, para ya después entrar a abordar un tema sobre esto de la prueba pericial, demanda que se haga contra, por ejemplo, un laboratorio, porque realmente demostrar, ¿cómo se demostraría, por ejemplo, que empíricamente que el uso de esas vacunas genera realmente en esta población que lo utiliza lesiones cancerígenas? Entonces, demostrarlo. Y entraría una discusión allí en los estrados judiciales, como el caso Dauer. Eso llama poderosamente la atención. Y cómo entonces sentar a un perito en esas condiciones allá. Y nuestra legislación, si se refiere a la jurisprudencia americana, ahí está en el artículo 422, entonces, sobre la base científica o técnica que debe satisfacer al menos uno, dice los siguientes criterios. Lo que por razón del tiempo va a terminar aquí. Primero, que haya sido o pueda llegar a ser verificada, que haya sido publicado y que haya recibido la crítica de la comunidad académica, que se haya acreditado un nivel de confiabilidad y la aceptación en la comunidad académica. Bueno, ese es un tema que veremos más adelante, o por lo menos hago un reenvío para que ustedes revisen en YouTube la conferencia sobre ese tema, que es interesantísimo, el del 20 de enero del 2017 de la conferencista Carmen Vázquez,
que hiciera en la Universidad Gerona Cataluña y que lo pueden buscar en YouTube como la prueba pericial en la experiencia de los Estados Unidos. Muy bien, mis queridos amigos, dejemos aquí entonces, seguimos revisando esto y que sea materia de discusión en los medios académicos, en las universidades, en cualquier círculo, los defensores públicos, bueno, en fin, todos estos que tenemos que entrar a mirar estos temas porque es importantísimo. Miren, básicamente en estos delitos de carácter sexual, entonces, cómo es el manejo que se le da a estos de estos peritos y que un caso, pues no me estoy refiriendo a esto, pues obviamente porque esto es otro tema, el que acabo de mencionar, o el caso Daugherty, el asunto pues ahora del papiloma humano y las demandas que se puedan generar por ese asunto de responsabilidad civil y penal, pero es de interés realmente. Ok, mis queridos amigos, buen fin de semana. Les deseo a todas las mujeres madres, cabeza de familia o no cabeza de familia, madres, un feliz Día de la Madre.